vídeos anteriores hemos introducido RAG, luego hemos visto cómo funcionaba Retrieval y también buenas prácticas para crear nuestra base de datos. Estos son conceptos principales para poder implementar un RAG inicial y que lo podamos utilizar ya en cualquier situación. Sin embargo, si necesitamos escalar la arquitectura o mejorar sus prestaciones, puede que nos encontremos distintas complicaciones. En este vídeo veremos los retos más comunes y las mejores soluciones para abordarlos. La primera dificultad viene con el mal uso del contexto, es decir, todos los documentos que le incluimos al modelo como una información extra para que nos pueda dar una mejor respuesta. Incluirlo directamente puede llegar a ser un error. Quizás le puedas estar dando información repetida o contradictoria y que acabes confundiendo al modelo, o simplemente demasiada información que el modelo no pueda usar. También podemos tener problemas con la fase de retrieval. Puede que notemos que no está seleccionando los documentos correctos, es decir, que tenga poca precisión. O por el contrario, que no sea capaz de seleccionar todos los documentos relacionados de la base de datos, es decir, falta de cobertura. Cuanto más grande sea la base de datos, pues más complejo va a ser. Por último, también puede ser un problema malos prompts del usuario. Al igual que en un modelo normal, en RAG los prompts son muy importantes. Con RAG estamos utilizando la consulta del usuario para escoger los textos más similares. Si el mensaje es ambiguo o demasiado simple, pues va a perjudicar al retrieval. Empezando por el contexto, la manera más básica de incluirlo en el RAG es añadirlo antes del prompt del usuario, es decir, simplemente hacer un copia y pega de los documentos más similares que hemos encontrado sin un tipo de preprocesamiento antes. Pero esto puede ser que no sea del todo ideal para en ciertas ocasiones. Un problema común que nos podemos encontrar es que posiblemente el modelo pues, no puede utilizar tanta información de golpe. Todos estos modelos tienen un límite de mensajes máximo que pueden recibir, algunos mayor y otros menos. Además, en algunos casos, aunque puedan recibir esta información, muchos tienen problemas utilizando textos largos porque se les olvida muchos datos del medio, como nos pasa a los humanos. Otro problema es que el documento final puede llegar a ser un poco confuso o contradictorio y que esto produzca sesgos al modelo. Por ejemplo, si existe redundancia, la misma información repetida varias veces en el mismo documento, puede ser que al final pues, tenga más importancia esta en la respuesta al final, cuando no debería. O si hay información contradictoria, quizás el modelo pues, tenga un sesgo hacia la última que haya procesado. En definitiva, puede hacer que el modelo nos dé una peor respuesta. Para resolver estas situaciones existen distintas soluciones bajo el nombre de Context Curation. La más sencilla y la más útil es utilizar un modelo de apoyo que nos ayude a preparar esta información. Es decir, antes de incluir todos los documentos al modelo, este podrá resumir cada uno de ellos y reescribir la versión final de una manera que sea más idónea para el modelo. Sobre el retrieval vimos en un vídeo anterior cómo podemos realizarlo mediante la búsqueda semántica de los embeddings, aunque como dijimos este método es rápido pero no del todo preciso. En ocasiones la complejidad o el tamaño de nuestra base de datos pues nos puede dar problemas de precisión y cobertura, empeorando el funcionamiento de RAG. Una idea para mejorar el retrieval es hacerlo en dos pasos. Seguir utilizando los embeddings para tener una lista de documentos candidatos y añadir un segundo filtro más preciso sobre esta lista más pequeña de documentos. Este filtro se conoce como ReRanker y va a ayudarnos a reordenar los documentos en la base de datos en base a la similaridad del prompt del usuario. Volviendo al ejemplo de la librería, si durante el primer paso seleccionamos un grupo de libros por medio de su portada para saber rápidamente cuáles son los más relacionados a esta consulta del usuario, con ReRanker vamos a hacer un breve vistazo a cada uno de los libros, uno a uno, para saber si de verdad nos interesa o ha sido un error. Este modelo básicamente es un modelo de lenguaje, también basado en Transformers, pero que ha sido especializado en estas tareas. Él necesita el prompt del usuario y el texto y nos devolverá un número que refleja la similaridad del prompt con el texto. Y este es el número que vamos a utilizar luego para reorganizar los textos. Para resumir, el primer paso que utilizamos en este retrieval mejorado es seleccionar un poco más documentos que antes, para mejorar la cobertura. De este modo, pues no filtraremos por error ningún documento que pueda ser interesante. En el segundo paso, ordenaremos estos documentos uno a uno utilizando el modelo ReRanker. De modo que todos estos documentos que hayamos recogido por error antes, pues no los utilizaremos porque el ReRanker los pondrá al final.
El último reto que nos podemos topar es con el prompt del usuario. Acabamos de ver cómo utilizamos esta consulta del usuario para buscar cuáles son los documentos más relacionados. Imaginaos si esta consulta es confusa o ambigua, pues la selección de documentos también lo va a ser, y esto va a ser un problema. Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor. Imaginemos que el usuario hace la siguiente consulta. Pues para un modelo normal puede ser correcta, pero para RAG todas estas palabras extra pueden tener un impacto negativo, sesgando la búsqueda o generando o recogiendo documentos por error. Si el usuario también usaría algo más sencillo, pues funcionaría bastante mejor. Sin embargo, muchas veces no vamos a poder educar al usuario sobre cómo pueden hacer mejores prompts para RAG. Afortunadamente existe una solución por nuestra parte, sin depender del usuario, llamado Query Transformation, que consiste simplemente en pedir otro modelo que haga esta traducción, simplificando el prompt pues, para que funcione mejor con nuestro retrieval. De este modo, pues funcionará mejor el prompt sin tener que preocuparnos pues, cómo lo introduce el usuario. También existe otro posible problema. Quizás puede ser que el prompt del usuario sea demasiado sencillo o poco informativo, pues esto puede limitar también la capacidad del RAG para recuperar información relevante. Por ejemplo, este mensaje. Al final es demasiado vago y no proporciona suficiente información para obtener resultados precisos. La estrategia que podemos utilizar ahora es Query Expansion. Es muy parecido al anterior, pero esta vez pedimos a un modelo que genere múltiples versiones de la misma consulta para que aborden distintos aspectos del tema. Por ejemplo, las siguientes. Y para cada una de ellas, pues recogeríamos los documentos más relacionados durante el retrieval.